Siendo las 20 horas del día 26 de agosto del 2025, declaro abierta la sesión académica de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la conferencia de la Academia de Ciencias de la Salud, cuyo coordinador es precisamente el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de la Salud, como ya lo había dicho, pero con la conferencia de esta Academia de Ciencias de la Salud, aplicación de las biomoléculas serológicas en el diagnóstico del cáncer, a cargo de nuestro consorcio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Le cedo la palabra al doctor Eduardo Vázquez Valls. Doctor. Voy a tomar el micrófono. ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. En ausencia del geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, quiero presentar el presidium de esta noche. Desde luego, nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, nuestro invitado y consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, y su servidor como director de la Academia de Ciencias de la Salud y también consocio. Me voy a permitir dar lectura a un resumen que de manera muy modesta, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo me hizo el favor de hacerme llegar. Y digo que de manera muy modesta porque solamente hace énfasis en muy pocas cosas de las que realmente él ha hecho. Pero bueno, en términos generales, don Julio Sierra es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se formó también como pediatra y como médico internista en pediatría en el Instituto Nacional de Perinatología, ¿sí? De pediatría. Y obtuvo, desde luego, los grados correspondientes por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Julio también tiene doctorado en inmunología por la Universidad de Guadalajara, así como tuvo una formación previa en la propia Universidad de Guadalajara como maestro en ciencias en biología celular. Actualmente es el jefe del Departamento de Inmunología en la Unidad de Patología Clínica en Guadalajara, Jalisco, y coordinador de enseñanza e investigación en esta misma institución. Pertenece al Colegio de Patología Clínica de Jalisco, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y director del Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santoscoy Gómez de la propia Unidad de Patología Clínica. Agradezco de antemano la oportunidad de habernos permitido vernos esta noche para que nos comparta su conferencia y demos también término al ciclo de el mes de la salud o Jalisco en la salud, que el día de hoy culmina. De tal manera que don Julio nos hablará de la aplicación de las biomoléculas serológicas en el diagnóstico del cáncer y pues estaremos atentos de escucharle. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la presentación. Y si quisiéramos
Bueno, muchas gracias al doctor Eduardo Vázquez Valls por su invitación, que más que la invitación es confiar en mí, en que puedo dar esta plática. Muchas gracias por su confianza, doctor, y a la Sociedad de Geografía por la paciencia para escuchar esto que les vengo a platicar, porque cuando platicamos inicialmente el doctor y yo acerca de esta charla, cuando recibí su invitación, pues estaba muy inmerso en pues los marcadores tumorales, y entonces pensé en hablar en ello, pero dije, bueno, de veras podrá ser un tema que despierte interés en esta comunidad científica. Probablemente sí, pero como no solamente hay médicos, entonces que también hay personal que no necesariamente es trabajador de la salud, pensé en dar un pequeño cambio a la plática. Y este pequeño cambio espero que realmente sea de su interés, porque en mí lo es, en el sentido en que despierta para mí un reto que me enfrento en la vida diaria del laboratorio clínico. Y este reto viene precisamente de los cambios y de los retos que se presentan en la sociedad. Entonces traté de unir cómo el laboratorio clínico, por las presiones sociales, tiene que entrar y vivir nuevos retos que demandan de él mediciones muy acuciosas y muy precisas para tener un resultado confiable. Y déjenme decirles que estos retos principalmente vienen dados por los cambios sociales del rol de la mujer en la sociedad. ¿Se van a sorprender un poquito? Espero que sí. Y es el tema que les voy a tratar. Entonces, se llama así, es el laboratorio clínico, un reflejo de la actividad social del siglo XXI. ¿Por qué? Porque estoy seguro que todavía se va a seguir presentando durante toda esta temporada de este siglo. Vamos a seguir enfrentando nuevos retos. El laboratorio, desde el punto de vista personal, ya no debe de verse nada más como un sitio donde se realizan algunas mediciones, y esas mediciones pueden ayudar en el diagnóstico, sino que tenemos que enfrentarnos y convivir nuevamente con nuevos retos que presenta esta actividad. ¿Cuáles son para mí estos nuevos retos que les voy a platicar ahora? Son básicamente 4. Uno, que se llama el CA-125, porque dije, bueno, no puedo dejar de lado los marcadores tumorales, y es a lo que me había comprometido. Entonces, se llama el CA-125 un marcador de cáncer de ovario, y la pregunta en este tema sería si la histerectomía es la única solución para enfrentar un problema. El segundo tema es la testosterona total y libre en mujeres, un aspecto que necesita una nueva regulación, porque de verdad van a sorprenderse un poquito. Luego, la edad gestacional avanzada o la autodeterminación de la maternidad. Y por último, la sífilis congénita o el derecho a la salud de los menores. ¿Por qué? Pues porque yo soy pediatra y entonces siempre me interesará la vida de esto. Vamos a ver entonces el primer tema. El primer tema, ¿se acuerdan? CA-125, un marcador de ovario, y si realmente la histerectomía es una solución al problema. Dentro de los tipos diferentes herramientas diagnósticas que tenemos para el diagnóstico de cáncer, básicamente hay 4. Una son los marcadores genéticos. Después, la expresión génica de estos marcadores, y alrededor de ellos se encuentra la epigenética, las alteraciones proteicas y las alteraciones metabólicas. Yo, en mi campo, en lo que dedico en la inmunología principalmente, me dedico a las expresiones proteicas. Y las expresiones proteicas están dadas principalmente por la interacción del antígeno y el anticuerpo. Y lo que yo mido en primer momento son casi siempre los tipos de marcadores. ¿Y por qué se dan estas mediciones? Estas mediciones se dan principalmente por esta interacción en donde biomoléculas, que es el tema que habíamos hablado, van a presentar un mimetismo con estas proteínas de suero que se expresan en los tumores y que sean reconocidas por el sistema inmune. El primero de ellos, ¿por qué ha cambiado? No lo sé. Ha cambiado porque ha habido una explosión
desde el punto de vista que yo lo considero social, acerca quizá del tumor de endometrio y de ovario. ¿Por qué se da este fenómeno actualmente desde el punto de vista no social? No lo puedo asegurar, pero sí puedo ver el reflejo que seguramente se está expresando en una gran demanda de este marcador. ¿Y por qué está dado este marcador principalmente? Está dado, no lo sé, pero lo veo desde el punto de vista del seguimiento del paciente. En el momento en que mujeres jóvenes están sometidas a histerectomía, o el momento en que mujeres jóvenes y menores de 50 años comienza alrededor de ellas, de esta edad, la menopausia. Entonces, este marcador, que está compuesto por el CA125, que es una glicoproteína, tiene utilidad para el diagnóstico del cáncer de ovario. Pero no es un diagnóstico clínico, y esto sí me interesa mucho porque actualmente los marcadores tumorales se los puede hacer cualquiera. En México no existe una regulación para poder hacer un marcador tumoral, y después vienen los problemas porque pues cualquier gente que consulta el internet y que puede ir a un laboratorio clínico y pagarlo puede malinterpretar un resultado. ¿Por qué? Porque el embarazo puede dar aumento, porque la menstruación puede producir aumento de este resultado, o por simplemente una enfermedad inflamatoria. Para esto entonces hay ahora un algoritmo que se llama algoritmo Roma, en el cual, utilizando el CA125 junto con otra biomolécula que es la molécula del epidídimo humano, puede uno predecir el riesgo que tiene esa mujer de que si tuviera una masa ovárica pudiera ser esa masa secundaria a un tumor ovárico. Desgraciadamente entonces tiene sus indicaciones muy precisas, y es a través de estos dos que tiene el CA125 y la molécula del H4, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy elevada para el resultado de falsos negativos, pero no para el resultado de falsos positivos. Y si no conocemos la sensibilidad de esta, podemos malinterpretar un resultado. Como vemos, tiene una sensibilidad de alrededor del cercano al 80% y una especificidad cerca del 95%. Por lo tanto, la conjunción de estos dos marcadores lo que hace es que la probabilidad de que si se detecta una masa en una mujer alrededor de la menopausia no operada pueda tener un 95% de probabilidad de que esa masa sea un cáncer de ovario. Pero si ustedes ven, yo les voy a demostrar esto que les digo alrededor de las solicitudes que he ido estudiando durante un periodo de más de 6 años. Es una N de 24.185 resultados, que no sé si podemos quitar un poco la parte de arriba para ver cuál es el promedio de las mismas, que entonces representaría 3.400 solicitudes anuales. Y como vemos, cómo estas solicitudes año con año se van ido incrementando hasta terminar el año del 2024 con 3.498 solicitudes. Es para mí, si conocemos realmente que aunque ciertamente el cáncer de ovario está presente, no es la estadística habitual o la prevalencia habitual para esta enfermedad, que además no es la primera causa de cáncer en la mujer. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo una determinación cada vez que va en ascenso desde un 11% hasta un 17.4% en el 2023 y a finales del 2024 un 14.5%? ¿Será que entonces la prevalencia no está bien estudiada y tenemos una prevalencia del 14% de cáncer en la mujer? Yo no creo que sea así, porque tampoco las estadísticas mundiales así lo reflejan. Creo que esto ya ahí está. Entonces, ¿cuál es la positividad de una mujer que tiene alrededor de 50 años y que presenta esta menopausia? Pues podemos hacerlo tanto en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, en las cuales vemos que el riesgo es mayor en las premenopáusicas que en las posmenopáusicas. ¿Por qué? Pues porque las influencias hormonales están todavía ahí presentes. Y eso es solo para el CA125. Y en cambio, para el marcador H4,
H4, que tiene un valor de corte de 75, que está ahí demostrado, pues entonces en las premenopáusicas está en el 7.6% y en las posmenopáusicas está el 34%, lo cual las relaciones entonces están invertidas. ¿Por qué se da esta inversión? Porque sabemos que no es un marcador específico, que puede estar secundario a una enfermedad inflamatoria pélvica, que puede estar asociado también a otro tipo de endometriosis, no solamente de cáncer, sino de masas ováricas, sino también de endometrio. Y esto es lo que lleva entonces a la extirpación del útero, y por eso les digo que si realmente no hay otra solución para o solamente la histerectomía es una solución. En el 14% de las mujeres que acuden a esta solicitud de este examen. Miren, aquí les traje algunos casos. Por ejemplo, tenemos una mujer de 76 años en donde en el 2020 comienza ella su seguimiento. Y en la parte de arriba es el marcador para cáncer de ovario, que es 125, y en la de arriba tenemos el marcador para la H4. Y vemos entonces cómo a partir de enero del 2020 ella va teniendo un ascenso progresivo sobre sus dos marcadores hasta llegar a un valor estratosférico que es más allá del 75 que tenemos y que es de 1500, y que entonces ahora sí tiene una indicación precisa para una cirugía. Porque además, pues seguramente esta mujer ya no tiene una edad fértil, y lo cual para ella ya no representaría más que un riesgo que en un momento dado, el riesgo que corrió fue cuando subieron a 1500, del 99% de certeza de que sí tenía una masa pélvica que en un momento dado no necesariamente podría ser un cáncer de ovario, pero que podría estar sometido a un proceso pues maligno en un momento dado. Y como entonces también a través del descenso vemos que sí fue operada, vemos cómo los valores descienden. Si es un tratamiento efectivo, claro que sí, pero cuando tiene una indicación precisa. Y vemos entonces cómo su riesgo decae al 46%. Después vemos cómo después de un año vuelve otra vez a incrementarse un poco, y entonces el marcador, ahora sí, aplicando la plática a la cual los biomarcadores serológicos como un seguimiento para el diagnóstico de cáncer y sus recurrencias, sí tiene una efectividad. Ahí tenemos otro ejemplo que es muy claro, en una persona de 68 años que tenía unos marcadores elevados, que en un momento dado, ya sea por causas de tratamiento quirúrgico o de tratamiento médico, descienden, pero que después de tener una recurrencia anual con duración aproximadamente de un año, nuevamente se disparan, y entonces quizá tenga que ser sometida a un tratamiento más radical. Ahí tienen otro caso que afortunadamente va de una mejor de un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque tenía un CA 125 de 47, que su valor de corte es 35, tenía un H4 de 110 cuando su valor es de 75, se somete a un tratamiento quirúrgico, sus valores descienden, se establece el seguimiento y podemos tener un seguimiento normal. Pero si ustedes ven en la tabla que yo les puse ahí arriba, la diferencia entre que la mujer tenga la menopausia o no la tenga como riesgo de marcador es muy radical. Si esta mujer que tiene 46 años se comporta todavía como una edad fértil, su riesgo es mayor que si no tuviera si ya fuera una persona infértil. Entonces, la cirugía, pues bueno, va a erradicar la posibilidad ya quizá de un embarazo muy tardío, pero sí tiene una probabilidad entonces de cambiar el valor del riesgo conforme a la edad de la mujer y el ciclo hormonal en el que se encuentra. Entonces, todo esto es lo que les quiero presentar, que en cambio en una mujer que tiene ahí 50 años, que todavía tuvo una histerectomía en el 2017, cuando todavía tenía una edad fértil y que no había ninguna razón para hacerlo, puesto que los marcadores tumorales estaban dentro del ámbito normal y el riesgo era apenas del 5.7%, tanto si tuviera o no todavía un componente hormonal normal.
Entonces, les digo, estos son como el tipo de retos a los cuales ahora tenemos que enfrentarnos en la vida diaria y que, bueno, pues todos sabemos que a veces, no sé si hay algún ginecólogo por aquí, pero que a veces pues las histerectomías son el procedimiento más fácil o más empleado, para no decir un adjetivo calificativo que no esté bien empleado, pero que sí son los más, en este momento, pues como los más recurridos. Bien, otro tema que realmente me sorprende mucho es la testosterona, ahora los niveles de testosterona de mediciones en mujeres. ¿Y por qué la pongo como un aspecto que necesita una nueva regulación? Precisamente porque, bueno, las mujeres sabemos también tienen su testosterona, influye en el desarrollo folicular, influye en el metabolismo óseo y tiene una función cognitiva y sexual importante, tanto en hombres como en mujeres, en ambos. Los receptores androgénicos para la testosterona se encuentran distribuidos en piel, en mucosas y en ciertos tejidos. Y por lo tanto, al distribuirse o al tener tantos receptores androgénicos para esta hormona, la verdad es que los mecanismos fisiopatológicos de la absorción y del reacomodo de los niveles no están bien establecidos. Eso solamente quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay receptores androgénicos que son en tejidos periféricos como mama, músculo, en tejido adiposo y genitales. Todo esto va a metabolizarse principalmente en hígado y está indicado cuando se va a iniciar una terapia hormonal si es que en un momento dado la mujer recibe anticonceptivos orales, si es que está indicado medicamentos esteroideos por bajos niveles de testosterona o terapias de bloqueo o cuando se presentan bloqueos y en un momento dado este reporte androgénico no se encuentra en la vía correcta. Pero la principal indicación, al menos de la Sociedad Americana de Ginecología, es la principal indicación para tener una medición de testosterona es cuando la mujer reporte un desorden hipoactivo del deseo sexual. De ahí en demás, como no existen los mecanismos de regulación bien establecidos, ni los mecanismos de absorción, no hay una indicación muy precisa, a menos de que clínicamente la mujer presente estos trastornos del deseo. Si no, no habría alguna indicación para la misma. Pero los retos a los cuales ahora se encuentra la mujer, que tengo aquí algunos, ¿cómo mantenerse delgada? Porque la testosterona favorece la lipólisis. ¿Cómo incremento de la sensibilidad como producción de energía? ¿Cómo mantenerse joven? ¿Cómo mantenerse delgada, fitness, como se dice ahora? Pues esto hace que precisamente pueda en un momento dado recurrirse a esta terapia o simplemente, como dice abajo, mejorar las funciones cognitivas porque hay desórdenes en el sueño, porque hay estados emocionales alterados. Entonces, estas son las indicaciones médicas para esta medición: tener una medición de una testosterona basal y tener una medición de una testosterona libre. La testosterona libre debe medirse 3 a 6 semanas después de iniciar un tratamiento, pero no de entrada. Y la testosterona basal sirve precisamente para conocer los niveles iniciales y poder emplear una terapia. Y la terapéutica, pues, es mantener en la medida de lo posible los rangos fisiológicos para la mujer, monitorear la respuesta 6 a 8 semanas, manifestar si hubo una mejora del deseo sexual 12 semanas después de iniciar y o el bienestar entre las 20 y 24 semanas. Y si hay mejora, entonces solamente de 6 a 12 meses utilizarla, pero estar siempre con monitoreando los signos de virilización como el vello corporal o el acné.
La terapéutica puede ser inyecciones, pellets, cremas, parches, geles, cápsulas. Hay en todas las presentaciones, pero no hay presentaciones para mujeres. Todas las presentaciones que existen actualmente son para hombres, no son para mujeres. La importancia de la vía administrativa, les digo, es que puede utilizarse si como se absorbe por piel, mucosas, etcétera, pues entonces cualquier presentación puede ser, pero las fluctuaciones en la absorción son lo que presentan, desde mi punto de vista, un reto. Pero vean ahora las demandas para la medición en mujeres, solo en mujeres de este. Igual, nuevamente les presento del 2021 al 2024 y vean cómo la demanda se ha equiparado o incluso ha rebasado la demanda de los niveles de testosterona en mujeres. ¿Sí? Vean cómo cada año se va incrementando en comparación con los hombres que pues no tienen tanta demanda para la medición de esto. Entonces mi primer reto fue cuando me encontré con una señora que me dice que no era posible que yo le reportara unos niveles de 1500. Pues claro que yo me puse a sudar, dije, pues claro que nos equivocamos, ¿cómo es posible que una mujer tenga 1500 de nivel de testosterona? Y eso fue lo que me motivó como a empezar a indagar acerca de estos aspectos. Entonces, los valores promedios que hemos encontrado en la población, esta tabla es un poco difícil de entender, pero si ustedes ven, por ejemplo, en mujeres a los 40, a los 49 años, para la testosterona total es de 500, la libre es de 10 y la testosterona biodisponible es de 260. Si agrego la última columna, que es la globulina transportadora de la hormona sexual, porque es muy importante, las mujeres tienen una gran cantidad, al menos 3 veces más que los hombres, de la globulina transportadora de la hormona sexual. Las personas obesas también tienen una gran cantidad de esta testosterona, entonces todo está regulado desde este punto de vista. Y si ustedes ven en un momento dado en qué momento la mujer puede empezar a presentar estos trastornos del deseo sexual, pues casi junto alrededor de la perimenopausia, de la menopausia. Pero si vemos entonces cómo a mujeres mayores de 45 años que tienen un nivel por arriba del nivel fisiológico, que es de 70, fíjense cómo durante el promedio del 2021 de las mujeres estudiadas, eso es de 224, o sea, al menos 3 veces más de los niveles normales. Para el 2022 lo mismo, para el 2023 y para el 2024. Y estos son mujeres de 45 años que tienen un mayor nivel de este promedio. Ahora, mujeres que tienen mayores de 45 años, que tienen una testosterona también mayores de 70 años, y vean cómo entonces, cómo se va incrementando año con año estos niveles. Y eso realmente les digo, pues esto es un reflejo de lo que ocurre normalmente en la vida social. Fíjense el caso de una mujer de 54 años, cómo influye los mecanismos de absorción fisiológica. El 11 de junio tenía 896. ¿Qué hizo? Pues claro que se puso una inyección, un pellet, lo que sea, no importa cómo se lo haya administrado. Y en un mes tiene un nivel de 7. ¿Qué va a hacer esta persona? Pues volverse a poner otra vez una segunda dosis. Pero esto nos refleja precisamente cómo los mecanismos de reabsorción, cuando los niveles están muy bajos, se absorbe gran cantidad de esta testosterona, pero igualmente, pues por esa misma absorción, cuando va y se mide, pues los niveles nuevamente están bajos. ¿Y qué va a ocasionar esto? Pues nuevamente recurrir al reemplazo. Aquí tenemos, por ejemplo, otra femenina de 50 años que tiene unos niveles que están por abajo de 70, pero que en un momento llegan hasta un nivel máximo de medición que es de 1500.
y que en un periodo de 2 meses regresa nuevamente a los niveles fisiológicos, pero ella quiere mantener un nivel elevado y como en 2 meses vuelve. O sea, lo que les decía anteriormente, pues ella se siente bien, a lo mejor pues está más activa y claro que entonces la demanda del reemplazo se va a presentar nuevamente. Otra mujer de 68 años que tiene un seguimiento que en el 2022 tenía unos niveles normales, en el 2023 estaba dentro del límite superior, pero para a mitades de año tiene unos niveles muy bajos, tiene 68 años, en un año sube hasta 839. En abril ya tiene 300 y en junio ya tiene 2.5. El bienestar que ella pueda sentir, pues claro que lo quiere volver seguramente a sentir. Y no solamente es para mujeres mayores. Si el deseo de la disminución de la libido se presenta principalmente en la perimenopausia o en la menopausia, pues entonces una mujer de 35 años no tendría alguna indicación desde el punto de vista médico. Puede tener otras indicaciones y otras necesidades, pero desde el punto de vista médico pues no tiene ninguna para tener unos niveles de 518, quizá todavía más de los hombres que estamos aquí, que ya pasamos de los 50 o de los 60 años. ¿Sí? Ahí tienen 62 años, maneja desde el 2023, durante todo un año, niveles de 700, 900, 800. Otra mujer de 61 años que maneja niveles de 300, 500. Y todos son casos reales, o sea, no les estoy inventando nada. Todo esto es, vean así, 51 años, 1500, 400, 150, y cómo todo esto decae rápidamente. Y cómo se correlaciona entonces, en este caso la idea es presentar cómo la testosterona total está en 1500, la biodisponible está en 477, la libre, la que sí tiene efectos fisiológicos, en la mujer tiene unos niveles de 18 cuando el nivel para esto es solamente de 3. Y cómo entonces la globulina transportadora de la hormona sexual, cuando hay una gran cantidad de testosterona, ya no necesita esta globulina y estos niveles entonces descienden. Entonces todo correlaciona. Yo sí tengo las herramientas para decirle, no señora, claro que se está poniendo algo, no es que yo le esté inventando un resultado, sino que es verdad y la demanda ahí está. ¿Sí? Entonces, primero, no se conoce lo suficiente los efectos de testosterona en mujeres mayores de 65 años. No existen suficientes datos para establecer una recomendación sobre el uso de testosterona en mujeres premenopáusicas. No hay evidencia suficiente para su uso en trastornos cognitivos y de bienestar. Y no existe suficiente evidencia ni en la cinética de la absorción ni en los datos de absorción consistente. Entonces, la testosterona requiere una nueva regulación, al menos para las indicaciones en mujeres. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el consenso es que no existe una evidencia clara para el uso de testosterona y una gran cantidad de mujeres pues ha sido tratada con la misma. ¿Cuál es la razón para ello? Creo que las razones no son trastornos de la libido, porque ni modo que el 50% de las mujeres tengan trastornos hipoactivos del deseo sexual, sino que debe haber otras razones como pueden ser las que se mencionaron en un principio. Entonces, dado que las determinaciones de testosterona total y libre no se realizan en las condiciones suficientes, deberíamos de tener una regulación o una indicación precisa para la medición de las mismas, y no solamente para la medición, sino también para el uso. Bien, este es otro tema que seguramente algunas de las presentes también van a decir cómo es esto posible, porque fíjense que este tema también ha ido cambiando. Se llama edad gestacional avanzada y lo determino como, o lo marco como la autodeterminación de la maternidad. Porque antiguamente, en los años 60, cuando se empezó a hacer esto, el término era embarazo senil. Y es embarazos que ocurren después de los 40 años. No, claro, todas mis compañeras y todos, cuando les hablo del embarazo senil, pues pegan el grito en el cielo y me dicen, no, Julio, ¿cómo es posible que digas que embarazo senil, que no sé qué tanto? Bueno, por eso entonces ahora se le ha cambiado el nombre a edad gestacional avanzada.
Y esa edad gestacional avanzada es un término para describir un embarazo mayor de los 35 años. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, naturalmente existe la declinación de los niveles de las curvas de fertilidad. Sabemos todos que a mayor edad, pues menos posibilidades de embarazo. Pero sin embargo, bueno, y no es que esté en contra, al contrario, está muy bien. Pero los cambios de los roles en la mujer, pues han ido que estas determinaciones de embarazo vayan cambiando a otras edades, por las necesidades que fueran y que son válidas. Pero sin embargo, pues hay una controversia, digamos, entre la fisiología natural y los cambios sociales de los roles de la mujer actuales, autodeterminados por sí mismas y por la misma sociedad, pero que nos llevan entonces a enfrentarnos también a nuevos riesgos, como cuáles, pues, dentro de la mujer, la preeclampsia, la diabetes gestacional, el parto prematuro, los abortos espontáneos, los óbitos fetales, los bajo peso al nacimiento, los síndromes genéticos y las cesáreas. Ahí vean, por ejemplo, una mujer que se embaraza entre los 13 y los 34 años, el porcentaje de pérdida de embarazo es del 11%, un aborto con óbito fetal es del 13%, y cuando llega a los 42 años, la pérdida del embarazo corre el riesgo de que sea del 36.6% y un aborto con óbito fetal es del 54%. Y esto es la fisiología normal por, pues, incrementos en la edad. Entonces, estos valores esperados pues van decayendo, tienen su pico máximo, y en un momento dado, para las mediciones, lo que importa es que sea principalmente, pues, entre las 10 y las 16 semanas cuando estos niveles permanecen constantes. Y después llega a su pico máximo o su meseta de crecimiento y se establece una curva normal, y que de ahí entonces los niveles de la hormona del embarazo van decayendo. Entonces se incrementa, se duplica cada 24 horas, llega a su pico máximo y después presenta la meseta hasta que se produce el embarazo. Pero miren lo interesante que está aquí. Fíjense cómo hemos recibido un mayor número de solicitudes a partir igual de los años que hemos estudiado. En el 2021, 4.700, en el 2022, 4.700, en el 2023, 4.000 y en el 2024, menos 3.000. Estas solicitudes mayores de 35 años representan el 37% para el 2021, el 38% para el 2022, el 39% para el 2023 y el 39% para el 2024. Entonces, claro que esto es un cambio en el deseo del momento del embarazo para la mujer. Del 37% de las solicitudes que recibo son mujeres mayores de 35 años, donde ya hablamos de los procesos de riesgo que se pueden presentar. Pero estos riesgos, desde mi punto de vista, no son solo fisiológicos, sino también que son psicológicos. ¿Por qué? Porque el deseo exacerbado de quedar embarazada somete a la mujer a una gran presión, y las pérdidas del embarazo, cuando el embarazo no fecunda y no se lleva a término, pues presentan seguramente un periodo de duelo que está presente en cualquier aborto. Entonces, los cambios están otra vez, desde mi punto de vista, en conflicto entre lo que se presenta de manera natural y lo que ahora cambiamos en los roles sociales. El 17%, entonces el 37%, el 38% han retrasado en un momento dado la maternidad. Y bueno, pues van a estar sometidas a estos dos aspectos: la presión social y personal de mantener un embarazo, y la segunda de someterse a periodos de duelo por un riesgo que va hasta del 37%. Entonces, miran aquí esto que les digo. Fíjense, una femenina de 48 años,
el día 15 de octubre se mide, tiene 51. A los 3 días se la vuelve a medir, tiene 86. A los 2 días se la vuelve a medir, tiene 12. Claro, ella está pues deseando que su embarazo pegue y está haciendo exámenes cada 2 días. No me digan que esto no es una presión emocional. Pasan 2 años, no se puede embarazar. Por fin, el 8 de octubre tiene 1300. El 10 de octubre, ya vimos cuál es el pico normal de cómo va creciendo la hormona de crecimiento, tiene 1600. Y el 15 de octubre tiene 1700. Esto representa realmente un incremento doble, como debe presentarse en la hormona de crecimiento durante los primeros meses del embarazo. Yo creo que no. Pero sin embargo, pues ella está, hay una ilusión que está aquí presente y que tenemos un mismo comportamiento para un año o para otro año. Acá podemos ahora sí otra vez moverlo de abajo porque no me sé las fechas. Lo que estamos viendo es cómo entonces la hormona que sostiene el embarazo, que es la progesterona, está igual, midiéndosela constantemente para ver que el embarazo se sostenga, igual que decae o en un momento dado vuelve a iniciar, y esperamos que esto haya funcionado. No tengo todo el seguimiento, pero ahí tenemos otro caso. El 4 de octubre, 48, el 7 de octubre, 140, el 10 de octubre, el 12 de octubre y el 15 de octubre, pérdida del embarazo. Claro que estos son periodos de duelo, por supuesto que sí. Entonces, yo tengo que tener un instrumento tan necesariamente, no quiero meter en las cuestiones de medición, pero tengo que tener un instrumento que me permita una precisión tal que o demuestre un incremento o demuestre un decremento. Y eso es para mí un reto. ¿Sí? O sea, el reto lo vivimos ambos, porque no quiero dar un resultado inequívoco. Aquí tenemos una femenina de 40 años, el 28 de octubre, el 30 de octubre, el 1 de noviembre, el 3 de noviembre, el 6 de noviembre, el 8 de noviembre, el 12, el 17, el 19 y el 22 de noviembre. ¿Cómo viven estas personas? No lo sé, pero seguramente que en un estado de angustia, seguro que sí. Hay otro ejemplo, el 12 de marzo, el 14 de marzo, el 16 de marzo, el 18 de marzo, hasta llegar al 24 de abril, donde no hay un embarazo que progrese. Y les digo, yo tengo que tener el instrumento tan preciso que permita detectar estos cambios para poder realmente dar un diagnóstico certero. Son muchos ejemplos que puedo o que traigo aquí, y que bueno, las mismas curvas pueden reflejar. Miren cómo 0 el 3 de marzo, 0 el 5 en mayo, o sea, no, tiene 37 años, tuvo uno quizá 2.600, pero de ahí no pasa, y esto pues seguramente que representa algún tipo de frustración. Una mujer de 40 años, lo mismo, siempre lleva el comportamiento normal de la beta, pero cuando no hay esa progresión, pues es también del mismo comportamiento global, ¿sí? Y les digo, pues bueno, aquí está, afortunadamente sí pegó, 42 años, el 2 de noviembre 3.800, el 7 de noviembre 21.000 y el 14 de noviembre 55.000. Vaya, un caso positivo dentro de lo que les he presentado, ¿no? Entonces, se han reportado niveles más bajos en edad materna avanzada, en comparación con embarazos de edad normal, bueno, no todo es normal, perdón, de edad fisiológicamente apto. Los niveles de la subunidad beta difieren entre un embarazo natural y uno por fertilización in vitro, lo cual no hay estudios para ver cómo es la progresión cuando se someten a estos procesos de fertilización. Y los niveles en embarazo del producto femenino son más elevados que en el masculino. En conclusión, la determinación de la subunidad beta es consistente en embarazos normales. Sin embargo, hace falta implementar esquemas de control y seguimiento para determinar los desempeños en estados gestacionales poco habituales. Pero, sin embargo, está ahí.
Y por último, el último tema, la sífilis congénita, el derecho a la salud de los menores. Y bueno, me voy un poco más rápido, tenemos 15 minutos todavía. Y esto sí me parece realmente que también es un problema. Seguramente el doctor Eduardo sabe que ahora hay una explosión de VIH otra vez, junto con sífilis. O sea, que son dos entidades que actualmente se están dando de manera conjunta, no aislada. Y lo subtitulé el derecho a la salud en los menores. ¿Por qué? Porque la OMS refiere que hay 10 veces más nacidos en el 2022 en relación a este problema que con el 2012. Que 9 de cada 10 pueden ser detectados y tratados cuando son detectados a tiempo, y 2 de cada 5, el 40% de las madres con recién nacidos con sífilis congénita no reciben cuidados prenatales adecuados. Sabemos, pues, primero, que no hay los suficientes mecanismos de detección, que no todas las mujeres se someten a las mediciones iniciales necesarias para asegurar un embarazo saludable, y que, sin embargo, pues esto cada vez va en aumento. ¿Por qué? Porque solo el 40% de las madres con sífilis detectada tienen un tratamiento, no reciben un tratamiento, el 60% sí, el 37% no se efectúa a tiempo, lo cual quiere decir que ha caído en un secundarismo, el 12% no hay datos y el 11% de todos los embarazos no reciben un tratamiento, lo que representa un 11% de niños que pueden nacer con sífilis congénita. Esto la voy a brincar porque es la misma cuestión estadística en Latinoamérica, pero vean ustedes ahora sí cómo las solicitudes para un VDRL en recién nacidos durante estos 4 años son 13.868 solicitudes, y con un resultado que en el 2021 representa el 26%, el 25% de las solicitudes ya son de recién nacidos, para el 2023 lo mismo, y para el 2024 son 22%. Y de estos 13.898 casos, el 6% son positivos para el 2024, el 7% son positivos para el 2022, el 8% positivos para el 2023, el 12% para el 2024. Entonces, la tasa de incidencia pues va cada vez más en aumento de sífilis congénita. Sí, de estos, de 12 casos estudiados, presentan la misma reactividad de otra manera, pero el caso de los positivos contra los negativos, en el caso de una N menor, que son 1.6, que sí tenemos el dato de que sí es una sífilis congénita, tenemos una prueba que reafirma que sí es una relación treponémica, o sea, que no solamente es una detección, sino que también es una confirmación, y que va desde el 27% hasta el 16%. No me quiero entretener, son los mismos casos de las mismas estadísticas, pero que sí podemos entonces aquí decir cómo el incremento de la sífilis, de la reactividad para sífilis en mayores de 18 años, del 2021 se ha incrementado hasta 249 casos para el 2024. Entre 18 y 14 años, cuando es el inicio de la vida sexual, como vemos cómo el número de casos se ha ido presentando hasta llegar a 219 solicitudes entre los 18 y los 14 años, que serían menores de edad. Entre los menores de 14 y mayores de 2 años, 156 solicitudes, lo cual también hablaría de casos de abuso sexual en un momento dado, y como en menores de 2 años, entonces, estos incrementos se han ido presentando de un 25%, un 23%, un 24% y un 20%. Entonces,
la sífilis congénita es un problema actual y que creo que lo llamaba el derecho a nacer sano, pues es un derecho que pues actualmente estaría en un cuestionamiento. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo hay incrementos en pacientes de adolescentes a mayores de 18 años, pero todavía menores de 21, y cómo entonces la vida sexual acompañada quizá de esta nueva epidemia que ya no se ha controlado otra vez del VIH, pues puede asociarse entre dos enfermedades que pueden representar un riesgo para el recién nacido, la sífilis y el VIH. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos todavía tiempo para algunas preguntas, algunas dudas. Aquí está el doctor Julio Sierra, que nos ha dado una conferencia pues preocupante. ¿Por qué es preocupante? Sobre todo para el sector femenino, pero también previsible. Entonces, pues creo yo que pueden tener algunas preguntas, algunas de ustedes o algunos de ustedes también. Adelante. Pues primero felicitar al doctor Julio Sierra García de Quevedo por su excelente charla, de verdad muy pues sí, muy aterrizada. Yo hace tiempo hice una revisión sobre la testosterona y creo que le dio una contextualización social muy interesante. Pero una pregunta, bueno, tengo muchas, pero quisiera centrarme en la de la testosterona. Ustedes preguntan, cuando preguntan el género, hombre o mujer, para medirse la testosterona, preguntan si son trans o si son algún otro tipo de orientación. No lo preguntamos, porque bueno, pues la privacidad de los datos es ahora prioritaria. Sí hay una clínica que nos manda, pero la población es bastante pequeña, todavía no, como pienso yo que no puede impactar todavía esta cifra, ¿no? Pero sí hay una clínica que nos manda estas mediciones y la tenemos ahí registrada, pero creo que no tiene todavía una repercusión como tal. Pues yo sé, creo que hay varias clínicas pequeñas que manejan un tratamiento muy especial de testosterona para mujeres trans, y pues sería interesante quizá más adelante hacer un análisis al respecto, porque quizás sí tiene que ver mucho con el deseo, con la situación social, pero creo que también con este cambio de roles o de orientaciones, diríamos mejor. Bueno, muchas preguntas se quedan en muchos comentarios, pero pues, no te quedes con ellas, hazlas. Bueno, en lo que se refiere a lo que se refiere al SIDA y al área congénita, a la transmisión congénita, que ustedes han estado evaluando la relación VIH y enfermedades congénitas, en todos los casos han tratado o han visualizado el hecho de que dar seguimiento a estos menores. Sí, se ha hecho, porque la titulación, la prueba inicial, que es el VDRL, siempre tiene, bueno, nosotros, perdón lo que voy a decir, pero seguimos el algoritmo no inverso, o sea, comenzamos con VDRL y posteriormente ratificamos con una prueba treponémica. Al iniciar con VDRL te da la posibilidad de seguir la titulación. Entonces, no podemos llegar a veces hasta los 18 meses de edad, que sería el momento en el cual podríamos saber si sí adquirió o no. Por eso hablo de solicitudes y no de enfermedad. Pero el comenzar con este algoritmo te da la posibilidad de seguir una titulación que muchas veces sí va en decamento. Gracias. Y por otro lado, finalmente, una última pregunta ya. Bueno, más preguntas, recomendación. En lo que se refiere a los embarazos, a este tipo de aspectos de la evolución del embarazo, ¿cómo dijiste? ¿Tardío? Retardado. Retardado. ¿No convendría hacer como un paquete a las mujeres que tienen interés de embarazarse, de medirse 10 veces? Porque eso le daría un seguimiento. Entonces decir, bueno, un paquete de medirte 10 veces en un mes. Bueno, ¿por qué?
porque le permite tener un panel de seguimiento de la mujer y además que saber qué pasa con estas chicas, o sea, qué pasa en un periodo largo cuando están buscando el embarazo. Porque obviamente, como tú dices, para la mayoría es frustrante. En realidad es una tercera parte, yo creo que menos, son las que realmente lo logran. Entonces sería bueno tener como, si no un seguimiento, quizá el ofrecer un paquete donde la gente se compromete a hacerse la prueba varias veces, daría como resultado poder hacer un seguimiento. Solo es una recomendación y nuevamente muchas felicidades por la charla. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, quiere decir que todo estuvo muy claro. Vamos a entregarle al doctor Julio Sierra García de Quevedo un reconocimiento que dice así: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor José Julio Sierra García de Quevedo por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Aplicación de las biomoléculas serológicas en el diagnóstico del cáncer, misma que se llevó a cabo dentro del mes de la salud en las instalaciones de nuestra casa de estudio, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2025, el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de las Ciencias de la Salud, nuestro secretario que hoy estuvo ausente por razones muy personales, esperamos que se mejore, y por su servidor, el doctor Alberto Ortega Solís, presidente. Así que le entregamos, le voy a pedir al doctor Eduardo Vázquez Valls que haga esta entrega a nuestro colega. Pues felicidades, Julio. Gracias. Gracias. Primo, sí. No, pues era mi compañero de toda la vida. Muy bien. Bien. Bueno, le cedo la palabra al doctor Eduardo Vázquez Valls. Pues muchas gracias, señor presidente. Desde luego que antes que otra cosa suceda, queremos agradecer la presencia de los expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, al doctor Julio Alejandro Santillán Becerra, al doctor Eduardo Velasco Briceño y desde luego también a nuestro vicepresidente. ¿Sí? Perdón, sí. Una disculpa. El doctor Carlos Gemis, ¿no? Sí, anuncios. Bien, y pues vamos a continuar con los anuncios. Para el jueves 28 de agosto a las 20 horas, la conferencia del capítulo juvenil Del cristal a la enfermedad, minerales patológicos en el ser humano, a cargo del aspirante licenciado Jesús Gabriel Rosales Zúñiga. El martes 2 de septiembre, presentación del libro La charrería de Colotlán para Jalisco y México, charrería, historia, tradición y deporte, de nuestro consorcio, el doctor Hugo Torres Salazar, con los comentarios de nuestro presidente, doctor Adalberto Ortega Solís.
Los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica y los trabajos del mes de la salud. Siendo las 20 horas con 1 minuto, declaro formalmente clausurada los trabajos de esta sesión académica de este martes 26 de agosto de 2025, donde escuchamos la conferencia de la Academia de Ciencias de la Salud, aplicación de las biomoléculas serológicas en el diagnóstico del cáncer, a cargo de nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, que resultó ser primo hermano de mi gran compañero, el licenciado Rafael García de Quevedo, que fue mi compañero de muchos años de vida y de generación sobre todo. Así que por eso ya nos conocíamos desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Los invitamos, porque creo que está lloviendo, a que pasemos aquí un rato a tomar un pequeño refrigerio y obviamente queda clausurada esta sesión académica.